Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un privilegio reencontrarnos con ustedes en esta complicidad para seguir fortaleciendo la cultura constitucional. Así es, Tomás, inmenso placer para nosotros poder llegar hasta todos sus hogares con el objetivo de fomentar la cultura constitucional en la República Dominicana y en cualquier lugar del mundo donde se encuentre un dominicano que nos sintonice a través de nuestra señal internacional. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Tomás, el programa de hoy tendrá un tema muy interesante, el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Ariel, y en tal sentido nos acompaña una ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia, la connotada jurista Esther Ajelán Casasnovas. Ella estará abordando algunos aspectos relacionados a este derecho fundamental. Tomás, además tendremos en el programa de hoy nuestros acostumbrados segmentos, Reflexión para vivir en Constitución, a cargo del magistrado presidente de este tribunal, doctor Milton Rey Guevara, Jurisprudencia Constitucional, Artículo de la Constitución, Efemérides constitucionales y más. Igualmente, y durante todo el mes de mayo, tenemos un segmento en el cual analizamos la sentencia TC 005-2020 dictada por el Tribunal Constitucional y la que se refiere al derecho al trabajo, vida digna y desarrollo personal. Ariel, ¿y qué te parece si iniciamos este programa debidamente informados a través de las noticias que genera nuestra alta corte? Para eso hacemos contacto con nuestro compañero Guillermo Enríquez. Guillermo, adelante, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? Tomás, esta semana tenemos que el Tribunal Constitucional junto al Ministerio de Educación puso en marcha la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria, quienes pondrán a prueba su creatividad con la realización de un video sobre los derechos y deberes fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Este año el concurso está dirigido a alumnos de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, de las provincias Santo Domingo y Santiago. Las promociones participantes podrán optar por 3 premios, 150.000 para el primer lugar, 100.000 para el segundo y 75.000 para el tercer lugar. Exhortar a las y a los jóvenes estudiantes que se animen a conocer sus derechos y deberes y cámara en mano realicen un breve video que ilustre con los colores de la vida uno de esos derechos o deberes plasmados en la Constitución. En el evento, Ligia Yanet Pérez Peña, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINER, exhortó a los estudiantes a participar en este concurso que busca promover la importancia de los derechos y deberes. Para ustedes solamente será poner a volar su imaginación y su creatividad para participar de manera exitosa en este concurso. La estudiante Ignaudi Tejada Lebrón del Liceo Experimental Altagracia Amelia Ricard Calventi ofreció su testimonio como parte del equipo ganador del primer lugar con el tema Artículo 39, Derecho a la Igualdad, y presentó la propuesta ganadora del año 2019. Tuvimos como principal objetivo hacerle ver a la sociedad que todos poseemos los mismos derechos y libertades, no importa nuestro color, no importa nuestro estado social, no importa nuestro género. Nuestra inspiración vino de nuestro entorno, pues muchas veces vemos en la sociedad la discriminación en diferentes aspectos. Pero nosotros quisimos hacerle ver a nuestro país y al mundo de que todos somos humanos, todos somos iguales. Sin más que decir, le exhorto a cada uno de ustedes a participar, que no se van a arrepentir y que esta experiencia marcará su vida. Este año el concurso tendrá como jurados al ministro de Educación Roberto Fulcar, a la directora del CONANI Paula Disla y el cineasta Hans García, además de los magistrados Eunicis Vázquez Acosta y José Alejandro Ayuso, quienes tendrán la responsabilidad de seleccionar a los ganadores de la competencia. Aún hay más noticias. La Conferencia Iberoamericana de Justicia y Derecho Constitucional mostró su rechazo en un comunicado sobre la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador. El documento dice: la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, organización supranacional integrada por los tribunales, cortes y salas que ejercen la jurisdicción constitucional en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, percibe con preocupación la decisión de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador de destituir a los integrantes de la Sala de lo Constitucional, medida que ha afectado a los 5 magistrados propietarios y a los magistrados suplentes. La conferencia tiene como uno de sus fines estatutariamente aprobados el de preservar y potenciar la independencia y la imparcialidad de los tribunales, cortes y salas constitucionales, así como de sus miembros.
Desde el respeto a la diversidad de ordenamientos y modelos constitucionales de los diferentes estados iberoamericanos, la conferencia considera que forma parte de nuestro patrimonio común el principio de independencia de los jueces. Cualquier separación anticipada del cargo de un juez constitucional debe obedecer exclusivamente a causas previamente establecidas por la ley, adoptada mediante decisión debidamente motivada y en un proceso que respete las garantías establecidas. La conferencia apela a la necesidad de preservar y garantizar la independencia y la imparcialidad de los miembros de los tribunales, cortes y salas constitucionales que tienen encomendada la función de velar por la supremacía jurídica de cada constitución. Corresponde al resto de las instituciones públicas contribuir a hacer realidad dicha independencia, evitando actuaciones que la comprometan y acatando las sentencias dictadas por la jurisdicción constitucional, garante e intérprete máximo de nuestras constituciones. Pero aún hay más noticias. La magistrada Alba Luisa Ver Marcos, coordinadora de la Comisión de Género del Tribunal Constitucional, participó en un foro titulado La eliminación de la violencia en el mundo del trabajo. Las entidades participantes analizaron distintos aspectos relacionados con la violencia y acoso en el trabajo, tales como herramientas para erradicar estas situaciones, su impacto en la salud, el alcance de la justicia y la acción sindical frente al tema y la violencia intrafamiliar y desigualdades. El foro es auspiciado por el Ministerio de la Mujer, con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo, el proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Además, participan la Confederación Nacional Unidad Sindical, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos y la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Hasta aquí este resumen de noticias en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede acceder al portal web www.tc.gov.do. Allí encuentra las sentencias y las publicaciones de este Tribunal Constitucional. No se mueva porque tras la pausa seguimos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la cuarta edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, con una duración máximo de 2 minutos. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles. Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 100,000 pesos. Tercer lugar, 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Fecha límite de entrega de videos, viernes 11 de junio del 2021. Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. La Voz del Tribunal Constitucional es un espacio diseñado para fortalecer la enseñanza de la Constitución y promover temas de interés para toda la ciudadanía. Sintoniza cada sábado a las 10 de la mañana por el Canal 4 RD, los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 de la mañana por Teleuniverso Canal 29. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional y accede a todos los programas en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. No te lo pierdas. Artículo de la Constitución. Artículo 40.
derecho a la libertad y la seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por tanto, 1. Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. 2. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse. 3. Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos. 4. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho de ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención. 5. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare. 6. Toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona. 7. Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente. 8. Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho. 9. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. 10. No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales. 11. Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente. 12. Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente. 13. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa. 14. Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. 15. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos. Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. 16. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. 17. El ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la administración pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad. Reflexión para vivir en Constitución. Queridos compatriotas, hoy quiero conversar con ustedes sobre los derechos económicos y sociales en la Constitución Dominicana. En efecto, nuestra Carta Magna en el artículo 7 hace referencia al Estado social y democrático de derecho, estableciendo que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Por su parte, el artículo 8 de nuestra Constitución señala que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas
el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que les permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de igualdad y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y todos. He manifestado y reitero que el artículo 7 de la Constitución la convierte en un instrumento de lucha contra la pobreza. El Estado social, en mi opinión, se plantea como una meta a conseguir que implica un cambio de paradigma frente al viejo Estado liberal que privilegiaba la libertad política sobre la igualdad real de los ciudadanos. Es decir, se marca una ruptura con el neoliberalismo y el Estado liberal de derecho. Se reconoce la economía de mercado sin aceptar la sociedad de mercado. En la sección segunda del capítulo primero de nuestra Constitución se establece el catálogo de derechos económicos y sociales. Desde el artículo 50 se inicia el recorrido de los derechos económicos, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el derecho de propiedad intelectual, los derechos del consumidor, la seguridad alimentaria, los derechos de la familia. A seguidas, aborda la protección de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, la protección de las personas menores de edad, la protección de las personas de la tercera edad, la protección de las personas con discapacidad y finaliza con 5 derechos de trascendencia social: el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, que es la base para una vida digna, y el derecho a la educación, que es la base para formar ciudadanos conscientes, responsables, apegados a la norma suprema y dispuestos a cargar la patria en sus hombros. A eso debemos agregar el derecho a la cultura, al deporte y los derechos colectivos y del medio ambiente. Al invocar el constitucionalismo social, cuando hablamos de derechos sociales, resulta obligatorio referirse a la revolución industrial. Considero que con ella surgieron los derechos sociales, producto de los cambios operados en la estructura de la sociedad a partir de la sustitución de la producción agrícola por la industrial y por la conversión de la máquina en la primera y principal fuente de riqueza de la sociedad. Se observa que algunos de los derechos de la segunda generación que hemos señalado fueron consagrados por las constituciones de Querétaro en 1917, por la soviética en 1918 y por la francesa en el año de 1793. Como ustedes pueden ver, hay una riqueza extraordinaria en el contenido de los derechos económicos y sociales, culturales, deportivos y medioambientales que tiene nuestra Constitución. De lo que se trata es de poner al hombre y la mujer en condiciones de ejercer verdaderamente su libertad. No es solamente la libertad política, sino también la libertad económica, el derecho a subsistir dignamente en una sociedad donde impere la justicia social. Será hasta la próxima, queridos compatriotas. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la 4ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, con una duración máximo de 2 minutos. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles. Anímate y participa en la 4ª versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Participa en la 4ª versión del concurso Me Gradúo con el TC.
Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 100,000 pesos. Tercer lugar, 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Fecha límite de entrega de videos, viernes 11 de junio del 2021. Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Mediante la sentencia TC 0520, Derecho al Trabajo, Vida Digna y Desarrollo Personal, con esta sentencia el Tribunal Constitucional ha establecido la importancia de defender derechos básicos como el derecho al trabajo, la igualdad y la dignidad humana, asumiendo que se trata de complementos necesarios que permitan producir los bienes y servicios que hacen falta para vivir dignamente. La aprobación a la impugnación de la norma 101.2 de la Ley 63-17 elimina la limitación que establecía la necesidad de tener un mínimo de 21 años y un máximo de 65 para adquirir la categoría de conductor de transporte público. También se abren las puertas para las personas mayores con deseos de trabajar. Tomando en cuenta que la legislación vigente en materia de tránsito de muchos países de Iberoamérica no dispone de estas reglas relacionadas con la edad, el Tribunal Constitucional instituyó que se trataba de una norma que discriminaba a los choferes por la edad. El otro argumento planteado se refiere a la necesidad de respetar la capacidad física e intelectual de cada individuo. La entrevista. Amigos, continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación sostendremos una conversación con la doctora Esther Ajelán Casasnovas. Ella es ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia, siendo también coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial. Ella tiene una especialidad en ciberdelito y actualmente es presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, capítulo América Latina y el Caribe. Gracias por acompañarnos, doctora Esther Ajelán. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada por poder participar en uno de los programas más importantes en lo que es el fomento de un Estado de Derecho y de la democracia, porque es un programa que yo usualmente lo veo y que aporta a la educación de los ciudadanos para el conocimiento de sus derechos. Doctora, aprovechando su especialidad y experiencia, vamos a ilustrar un poco a los amigos televidentes y radioyentes sobre el tema, el derecho a la libertad y la seguridad personal. Para poner en contexto a nuestra teleaudiencia y radioyentes, ¿cómo pudiéramos definir el derecho a la libertad? Bien, el derecho a la libertad y seguridad, que es un derecho constitucional contenido en nuestra Carta Magna en el artículo 40 y también establecido en esos 28 principios del Código Procesal Penal que titula como el Estatuto de Libertad, es el derecho que tiene todo ciudadano a la libertad. Y las restricciones le da un carácter excepcionalísimo a la restricción de la libertad, que exige, por supuesto, que un tercero imparcial, es decir, un juez de garantía, sea el que disponga
ordene, luego de ponderar unos criterios de proporcionalidad, necesidad, idoneidad, si procede o no el arresto de una persona, obviamente con las excepciones que contiene la misma norma. Doctor Esther, conforme a nuestra Constitución, ¿en qué condiciones o bajo qué condiciones una persona puede ser detenida? El primer requisito para que un ciudadano pueda ser detenido es que exista una sospecha fundada de que ha cometido un delito. De lo contrario, se constituiría en una arbitrariedad la aprehensión de esa persona. Se requiere una orden judicial para el apresamiento de la misma y en los casos de flagrante delito, pues sí hay, con un carácter excepcionalísimo, sí podría tanto el Ministerio Público como los agentes del orden aprehender una persona, pero por un tiempo brevísimo. ¿Qué derechos debe observar la autoridad al momento de proceder a la detención de una persona, doctora? Bien, el primer derecho que debe observarse es la dignidad de las personas. Toda persona debe de ser tratada con respeto, con dignidad y, por supuesto, al momento de la aprehensión de una persona, de un ciudadano, hay unos requisitos previos que deben de ser preservados. Como, por ejemplo, debe de identificarse esa autoridad que va a aprehender al ciudadano, debe de leerle sus derechos, es lo que en la jurisprudencia norteamericana le llaman la ley Miranda, advertirle sobre sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, usted tiene derecho a un abogado, hay que advertirle al ciudadano porque el ciudadano no conoce sus derechos y debe de ser informado en ese momento por qué se le arresta, qué derecho tiene. Tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a ser asistido por un abogado y, por supuesto, a la comunicación, ya sea a través de una llamada, con su abogado o con cualquier persona de confianza. La autoridad, por supuesto, debería identificarse para saber quién lo está aprehendiendo y al lugar donde se van a dirigir. Doctora, ¿en qué tiempo, en qué plazo debe la autoridad que detiene a un ciudadano presentarlo ante un juez y qué sucedería si no lo presenta dentro de ese plazo? La Constitución establece el plazo de las 48 horas a partir de que una persona es privada de su libertad para presentarlo ante una autoridad judicial, es decir, ante un juez. El Código Procesal Penal hasta el 2015 establecía un plazo inferior, establecía el plazo de 24 horas. Eso generó mucha controversia, había muchos juristas que consideraban inconstitucional esta disposición legal, lo cual yo no comparto, porque todo lo que tenga una mayor protección no va en contra de la Constitución, todo lo contrario, sería inconstitucional si tuviera un plazo superior a las 48 horas. Pero bueno, el legislador se dio cuenta de que no teníamos la capacidad de dar respuesta en esas 24 horas y lo que hizo fue conciliarla con la Constitución para que estuvieran en el plazo, para que en el plazo de las 48 horas pues se fuera presentado un ciudadano ante una autoridad judicial. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ante una autoridad judicial? Bueno, porque el juez es el tercero imparcial. El juez de la instrucción, que muchas legislaciones de Iberoamérica se le denomina el juez de la garantía, es el que va a establecer la procedencia de ese arresto. Es decir, él va a ponderar si esa persona se justificó la aprehensión, ya sea por una orden judicial o ya sea por un acto de flagrancia que haya sido aprehendido, y va luego a decidir si se presenta una solicitud, pues la medida de coerción que proceda
de acuerdo a las circunstancias del hecho. Cuando se detiene una persona, doctora, es muy común la gente escuchar esta expresión, voy a hacer un habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus? Bien, como su nombre lo indica, habeas corpus, que significa traer el cuerpo, es el reclamo que hace un ciudadano ante un juez, ante una autoridad judicial, para que examine la legalidad de la prisión de cualquier persona. Es un recurso constitucional y lo puede conocer cualquier juez de la jurisdicción penal. Después que una persona es detenida y se presenta ante ese juez en las 48 horas que señala la Constitución y que la ley también ratifica, ¿qué medidas puede adoptar ese juez ante ese ciudadano que se le lleva detenido? Cuando se presenta al juez, pues se presenta lo que se denomina una acusación provisional, porque inicia una fase del proceso, es el punto de partida del proceso penal y el Ministerio Público tiene apenas una acusación provisional. Entonces, la medida de coerción, lo que le va a solicitar una medida de coerción, que por supuesto está regida por el principio de instrumentalidad, es decir, la medida de coerción va a ser un instrumento para asegurar la comparecencia del imputado, para evitar que distraiga las pruebas o que obstaculice la obtención de la evidencia y, por supuesto, para proteger a la víctima. Tiene la medida de coerción un carácter de temporalidad, va a ser por un tiempo definido, de variabilidad, puede ser variada en cualquier momento del proceso. Y es un procedimiento accesorio al proceso penal, y eso es muy importante porque yo he escuchado incluso hasta periodistas que han dicho, lo condenaron a 3 meses de prisión preventiva, lo entienden como una condena y no sirven y no piensan o no conocen que es un instrumento, la medida de coerción es un instrumento para garantizar la celebración del proceso. Entonces, ahí eso es muy importante que la ciudadanía entienda que la suerte de un imputado en la medida de coerción no necesariamente va a ser la suerte del proceso. El propósito es asegurar que comparezca, el propósito es evitar que se obstaculice, pero eso tiene una razón de ser. Venimos de un sistema donde la prisión era la regla y había una sensación de impunidad cuando se imponía una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Entonces, esto genera las expectativas de la sociedad en el proceso de medida de coerción que se ha convertido hoy día en el proceso más importante, porque realmente es la fase del proceso en que más seguimiento da a la sociedad. Y sin embargo, luego el proceso pasa por otras etapas de las cuales la ciudadanía no se entera, no se entera. Se ha convertido en el plató principal de impacto social. Doctora Esther, ¿cuál a su juicio, cuál es su valoración sobre el nivel de cumplimiento que sobre estas garantías constitucionales que hemos señalado en esta conversación tienen los diferentes actores del sistema de justicia penal? Mira, yo no te respondí en la pregunta anterior y te pido excusa que me hablaste de cuáles podrían ser las medidas que se le pueda imponer a una persona que es llevada ante un juez arrestada y luego el juez lo que va es a regularizar esa prisión y decidir qué medida de coerción va a ser impuesta. Antes de responderte esta última pregunta, pues yo quería decirte, bueno, que hay 7 medidas de coerción y las medidas de coerción debe de imponerla o debe de ordenarla los jueces por el principio de jurisdiccionalidad, el juez competente. Y esas 7 medidas van desde la más gravosa, que es la prisión preventiva, el arresto domiciliario, podría
por ejemplo, y es muy útil una medida de coerción, una persona que tenga una condición, vamos a decir, una persona con una condición de adicción puede ordenarse el internamiento en un centro mientras dura el proceso, puede ponerse a cargo de otra persona o puede ponerse una garantía económica, ya sea con el pago de una suma directamente o a través de una compañía afianzadora. Y en relación a la última pregunta, yo te podría decir que en mi experiencia, 21 años en el sistema penal, y fui juez de instrucción con el sistema anterior, que era un sistema mixto, una parte inquisitiva en la fase de instrucción, puedo decirte que nosotros hemos avanzado mucho. Yo recuerdo haber tenido casos que me llegaban que tenían un mes privado de libertad. Y hoy día eso no es posible. Una persona a las 48 horas es presentada a un juez porque ya hay esa conciencia. Los mismos agentes del orden están conscientes de que si no llevan a esa persona antes de las 48 horas, hay una sanción procesal. ¿Cuál va a ser esa sanción procesal? Que van a ordenar la libertad de inmediato. Entonces, eso saben ya todos los operadores del sistema, que eso es un obstáculo, que tiene una sanción que va a obstaculizar el enjuiciamiento de ese ciudadano. Y por eso te puedo asegurar que hemos evolucionado muchísimo. Ahora, un tema que no abordamos, que es el tema de la forma en que una persona es arrestada. Es decir, estamos hablando de los temas de tortura, las personas que son golpeadas al momento de su arresto de manera injustificada o justificada bajo el precepto de sometido al orden, que son temas que también tienen sanciones procesales que obligan al juez ordenar la inmediata puesta en libertad de ese ciudadano. Muchas gracias, doctora Esther Ajelán Casasnovas, por acompañarnos en este programa y brindarnos sus interesantes orientaciones sobre este tema. Muchísimas gracias. Un placer y siempre a su orden. Y a ustedes, amigos, no se muevan porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Amigos, y a propósito del tema, derecho de libertad y seguridad personal, en el reportaje abordamos algunos tópicos relacionados a este derecho fundamental. El reportaje. El derecho a la libertad y la seguridad personal es el que garantiza que nadie puede ser privado de su libertad salvo en determinados casos expresamente previstos y con arreglo a los procedimientos establecidos en las leyes. De lo que se trata es de propiciar un régimen de garantías y de protección de las personas frente a detenciones arbitrarias de acuerdo con la duración, los efectos y la forma de ejecución de la detención. Es decir, que seguridad y libertad son elementos compatibles, pues a mayor seguridad de las personas se logra mayor libertad. El tema forma parte del contenido de la Constitución Dominicana, que en el artículo 40 manifiesta que todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad y seguridad personal y corresponde al gobierno y al Estado garantizarlas. Para lograrlo, existen programas de seguridad que son el resultado de una estrategia trazada para proteger y garantizar tanto la seguridad como la libertad, que incluyen objetivos específicos. Se define como un programa de seguridad un documento que pretende instrumentar las acciones necesarias y suficientes para garantizar la libertad y la seguridad de todos. La seguridad personal tiene como objetivo la protección, por lo que se estudia peligros, riesgos y consecuencias relacionados con el accionar de las personas. También se estima que los ciudadanos deben tratar de lograr su autoseguridad, que no es otra cosa que las acciones y comportamientos que deben adoptar a diario para evitar exponerse a situaciones de peligro. Se citan entre esas medidas, tratar de cuando se vaya a salir a hacerlo acompañado,
evitar frecuentar sitios desolados, de poca iluminación y con antecedentes de inseguridad, entre otras acciones. La seguridad, por lo general, se clasifica en jurídica, laboral, social, vial, bancaria, privada, de información y nacional, entre otras. En cuanto al contenido del artículo 40 de la Carta Sustantiva, en sus 17 apartados establece lo siguiente. 1. Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Mientras que el segundo dice, toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse. El tercero señala, toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos. Y el cuarto precisa, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o una persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención. Como puede apreciarse, el contenido de la Carta Magna es claro en cuanto a la libertad y la seguridad de los ciudadanos, y en los restantes 12 apartados detalla la forma en que deben manejarse las autoridades para hacer valer la libertad y los derechos de los ciudadanos. Los 3 apartados finales, el 15 estima que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos. Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. Mientras el 16 explica que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. Finalmente, el 17 sostiene que en el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la administración pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad. El tema de la libertad y la seguridad personal ha sido, históricamente, una preocupación constante de las autoridades a nivel oficial, privado y de organismos internacionales que, además de trazar normas, también fomentan el desarrollo de planes y programas para garantizar su efectividad. También, se ha registrado la puesta en marcha de programas que buscan garantizar la seguridad colectiva, como forma de lograr la seguridad personal de los ciudadanos, enfrentando la violencia y la criminalidad que atentan contra la seguridad de la gente y por ende de su libertad, que es la condición por naturaleza que debe alcanzar cada persona. En distintas épocas, en el pasado reciente e incluso las propias autoridades actuales, han puesto en marcha esfuerzos tácticos en la coordinación de acciones policiales, del sistema de justicia y prevención para el fortalecimiento de la coordinación operativa de las instituciones clave para reducir los múltiples fenómenos delictivos y de convivencia social. Al referirse al tema, las autoridades actuales han señalado que la seguridad es libertad, y para ser verdaderamente libres, los ciudadanos hemos de sentir que nuestra integridad personal está protegida, y que nuestros derechos colectivos, los que nos dan la Carta de Ciudadanía, están perfectamente salvaguardados. El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conoce más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Participa en la 4ª versión del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 100,000 pesos. Tercer lugar, 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Fecha límite de entrega de videos, viernes 11 de junio del 2021.
Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la 4ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, con una duración máximo de 2 minutos. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles. Anímate y participa en la 4ª versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Mediante la sentencia TC 0520, Derecho al Trabajo, Vida Digna y Desarrollo Personal, con esta sentencia el Tribunal Constitucional ha establecido la importancia de defender derechos básicos como el derecho al trabajo, la igualdad y la dignidad humana, asumiendo que se trata de complementos necesarios que permitan producir los bienes y servicios que hacen falta para vivir dignamente. La aprobación a la impugnación de la norma 101.2 de la Ley 63-17 elimina la limitación que establecía la necesidad de tener un mínimo de 21 años y un máximo de 65 para adquirir la categoría de conductor de transporte público. También se abren las puertas para las personas mayores con deseos de trabajar. Tomando en cuenta que la legislación vigente en materia de tránsito de muchos países de Iberoamérica no dispone de estas reglas relacionadas con la edad, el Tribunal Constitucional instituyó que se trataba de una norma que discriminaba a los choferes por la edad. El otro argumento planteado se refiere a la necesidad de respetar la capacidad física e intelectual de cada individuo. Jurisprudencia constitucional. Buenas, bienvenidos a la sección de Jurisprudencia Constitucional de este su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Estaremos abordando en esta ocasión el derecho a la libertad y seguridad personal, consagrado en el artículo 40 de la Constitución de la República. Este complejo artículo incluye no solamente el derecho a la libertad individual como estado natural del hombre, sino que también incluye todas aquellas restricciones que corresponden al Estado como ente opresor. En ese sentido están las garantías que debe brindar el Estado y la administración a la hora de restringir o de coartar este derecho. Además de uno de los principios cardinales de nuestro ordenamiento, como es el principio de razonabilidad. En esta ocasión nos estaremos refiriendo concretamente al derecho a la seguridad personal, entendido como la facultad inherente de las personas sometidas al control y la protección del Estado, no ciñéndose únicamente a los eventos en los cuales se limite el derecho a la libertad, sino a todos aquellos casos en los cuales se puede ver afectada y se requiere de la protección por parte del Estado. El núcleo de este derecho consiste en la preservación de la libertad de las personas, concretándose en aquellos casos limitados expresamente en los cuales el Estado puede coartar la libertad. Para ello tomaremos como referencia la sentencia 233-13, dictada por el Tribunal Constitucional el 23 de noviembre del 2013. En este caso, resolviendo un recurso de revisión de amparo dictado por interpuesto por la Dirección General de Prisiones, el Tribunal Constitucional, a la hora de rechazar el referido recurso, precisó lo siguiente: estimó que el Director General de Prisiones no puede en ningún caso ordenar el traslado de un interno sin la existencia de una orden motivada previa dictada por autoridad competente, salvo aquellos casos de excepción que están expresamente previstos por nuestra Constitución. El derecho a la seguridad personal es un derecho fundamental que ha sido estatuido de manera concreta y constante por la Constitución de la República desde nuestro nacimiento, de manera tal que su imperio debe alcanzar a todos aquellos ciudadanos sin restricción alguna. El referido texto sustantivo está consagrado, como les comentábamos, en el artículo 40 de la Constitución, y en este caso concreto en su numeral 12, que dispone que queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro,
a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente. En ese mismo orden, importantes instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también consagran este importante derecho. Sin embargo, en el caso concreto en que estamos hablando, el Tribunal Constitucional realizó un importante aporte en ese sentido, porque estimó que el Tribunal de Amparo había obrado incorrectamente al analizar las circunstancias del hecho concreto. ¿Por qué? Porque estimó en su decisión que se había violentado el derecho fundamental a la libertad, cuando en realidad el ciudadano que estaba interno en prisión ya tenía limitado este derecho a la libertad cuando se dispuso su prisión por parte del tribunal mediante orden judicial competente. Es decir, al trasladar un interno de un establecimiento carcelario a otro sin la autorización de una autoridad competente, se está transgrediendo el derecho a la seguridad personal, no así el derecho a la libertad, que ya se encontraba limitado con la orden judicial que dispuso su encarcelamiento. En ese caso, es con el traslado sin una disposición de una autoridad competente que se está entonces transgrediendo el derecho a la seguridad personal. Si bien es cierto que ese artículo de la Constitución es un artículo complejo, como les mencionaba, y que habla de libertad y seguridad personal, es importante que el tribunal, como en este caso hizo, separe un derecho de otro y en este caso tutele de forma individual y correcta el derecho a la seguridad personal. La libertad quedó restringida desde el mismo momento que un tribunal dispuso la prisión de esa persona y lo que se puso en riesgo fue su seguridad personal cuando se le trasladó sin la debida disposición de una autoridad competente. Muchas gracias. Este fue su segmento de Jurisprudencia Constitucional en el programa La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Chanel Iranzo. Hasta la próxima. Jurisprudencia Constitucional. Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. En el segmento Efemérides Constitucionales es preciso señalar que en mayo de 1942 las mujeres dominicanas ejercieron por primera vez el sufragio electoral. En el siguiente trabajo audiovisual vamos a conocer más detalles sobre esta importantísima efeméride. Veamos. Efemérides constitucionales. Como una paradoja de la vida, la mujer dominicana pudo ejercer por primera vez su derecho al voto en unas elecciones presidenciales en mayo de 1942, en plena dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Previamente, en 1934, se organizó un voto de ensayo de la mujer, ocasión en la que sufragaron poco más de 96,000 damas, lo que sirvió de plataforma para que 8 años después se hiciera realidad el derecho al voto femenino. No se trató de una gracia concedida gratuitamente por el régimen tiránico de Trujillo, sino una conquista de las féminas de la época encabezadas por Abigail Mejía, quien en 1931 había fundado la Acción Feminista Dominicana junto a otras damas. Entre las feministas que acompañaron a la señora Mejía se citan Gladys de los Santos Novoa, Elpidia Gutiérrez, Livia Veloz, Delia Weber, Petronila Angélica Gómez, Ercilia Pepín, Carmen González de Peinado, Patricia Mella del Monte, Amada Nivar de Pitaluga y Celeste Wosigil, entre otras. Con el tiempo, las mujeres han logrado espacios en materia de derechos que incluyen cuotas de poder en los órganos del Estado, aunque ha sido necesaria una lucha permanente de muchas de ellas para lograrlo. Es por ello que cada día cobra mayor fuerza la necesidad de que se logre un régimen de igualdad y mayores oportunidades que permitan el desarrollo y la evolución de la mujer en las actividades económicas, sociales, culturales y profesionales en sentido general. Como parte de un ejercicio cabal de los derechos constitucionales, las magistradas que conformaron en el pasado reciente y la actualidad del Pleno del Tribunal Constitucional se han empeñado a fondo en aportar para hacer conciencia en la mujer dominicana de la necesidad de continuar ganando espacio en la sociedad. Así es, amigos, será hasta la próxima entrega acá en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. No olvide seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram.
También para ver este y otros episodios de La Voz del Tribunal Constitucional nos puede buscar en nuestro canal de YouTube. Búsquenos también en Spreaker y Spotify como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y visite nuestra página web www.tc.gov.do. Hasta una próxima entrega de este programa.